Gracias, Señor, te damos. Porque gracias a ti, Padre, es que podemos venir delante de tu presencia y poder levantar nuestras manos y decir: Abba, Padre. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Que gracias a ese sacrificio que te costó todo, Jesús, podemos ser llamados hijos de Dios. Y como tus hijos, Señor, queremos vivir para adorarte y exaltarte a donde quiera que vayamos. Padre, te pedimos que sigas haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tú nos hables en este día, Señor, lo que tú quieres hablar. Prepara cada uno de nuestros corazones, Señor. Todo aquello que se quiera levantar contrario a lo que dice tu palabra, Señor, no tiene lugar. Callamos toda voz que no venga de ti, Señor. Toda voz de incredulidad la callamos. Toda voz de temor, de distracción. Y, Señor, te decimos: heme aquí. Háblame, Señor, que quiero escucharte. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Cómo están? ¿Bien? Ahí voy a ponerme los lentes para poder verlos. Bueno, pues el día de hoy me tocó a mí dar la plática. Pueden tomar sus asientos. En el año de 1997 fue un año que nos sacudió a toda mi familia. Yo estaba embarazada de mi primera hija y mi hermana acaba de tener un bebé, tiene un bebé de 6 meses. A mi hermana le acababan de quitar un tumor en la clavícula y el diagnóstico que le dieron al estudiarlo no fue el mejor. El doctor dijo: es una metástasis. Humanamente no se podía hacer absolutamente nada. Solamente esperar. ¿Qué sucedía? Su tiempo estaba contado y solamente podían quizá darle una quimioterapia por ahí, quizá eso ayudaría. Pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? En ese tiempo mi mamá, aunque nosotros éramos cristianos de casi toda la vida, porque crecimos en la iglesia cristiana, no se nos había revelado lo que es la verdadera fe. No entendíamos muchas cosas. Pero una amiga de mi mamá le dio un libro que habla acerca de la fe, justamente. Y en ese libro, cuando mi mamá lo leyó sin saber que era Dios el que había puesto ese libro en sus manos, porque lo iba a necesitar, porque lo íbamos a necesitar. Mi mamá, al leer ese libro, entendió lo que dice Dios en su palabra acerca de la sanidad, acerca de la fe, acerca de las promesas de Dios para nosotros. Nos reunió todos mi mamá en mi casa y después de comer mi mamá nos platicó lo que es la sanidad divina. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Lo que dice su palabra acerca de la sanidad. Las amigas de mi hermana le hablaban por teléfono a mi mamá llorando, casi dándole el pésame. Y mi mamá, sostenida en su fe, porque lo creyó, les decía: no llores, porque esta enfermedad no es de muerte, sino es para la gloria de Dios. Y se mantuvo en fe y no lo dudó. Cuando mi mamá nos dijo: es que el Señor me dio esta palabra y yo la creo. Nos tomamos de las manos, oramos por la sanidad de mi hermana, la recibimos por fe y instantáneamente en esa tarde el Señor sanó a mi hermana. Cuando mi hermana fue a la semana siguiente a hacer sus análisis, ya no había cáncer, completamente libre. Y nunca volvió el cáncer ni va a volver. Tenemos un Dios de milagros. Tenemos un Dios
que al que cree todo le es posible. Hoy mi deseo en esta tarde es que la fe de todos nosotros crezca y que esté bien cimentada en la palabra de Dios y que aprendamos a deshacernos de todos aquellos enemigos que pelean en contra de nuestra fe. Creo que todos los que estamos aquí le estamos creyendo a Dios por algo. Yo creo que mientras estamos aquí en la tierra siempre vamos a tener un proyecto de fe, algo que creerle. La Escritura nos dice que hay dos tipos de fe: la fe de Abraham y la fe de Tomás. Abraham tuvo una fe espiritual, una fe del corazón, basada en lo que Dios le dijo. En cambio, Tomás tuvo una fe natural, una fe humana, basada en la evidencia física, y él creyó solo lo que pudo ver, no en lo que Jesús ya les había dicho. Si me pueden poner Juan 20, dice, vamos a leerlo. Dice, le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, imagínate, pasaron 8 días después de que los discípulos le habían dicho a Tomás que habían visto al Señor. Imagínate la agonía que vivió Tomás cuando veía que los discípulos se regocijaban y estaban celebrando y felices de que Jesús había resucitado. Sin embargo, él no sabía. Yo me imagino que estaba, ¿será o no será cierto? Pues no creo. Lo que se perdió. 8 días pasaron. Dice, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo puedo ver aquí la misericordia de Dios, de cómo el Señor se bajó al nivel de Tomás. Tomás tenía la fe de un bebé. Y muchas veces nosotros tenemos esa fe de que, Señor, si lo veo, si lo siento, entonces lo creo. Y a veces el Señor es tan paciente con nosotros que nos dice: mira, mijito, aquí está, ve lo que estoy haciendo para que creas. Pero a medida que nosotros vamos creciendo en nuestro caminar con Cristo, Dios ya no quiere que tengamos una fe de Tomás, ni una fe infantil. Quiere que tengamos la fe de Abraham. Si Abraham se hubiera dejado llevar por lo que él podía ver, lo que sus sentidos físicos le decían, nunca hubiera recibido la promesa de tener un hijo en su vejez y de que este hijo de él, de ese hijo saldría una gran descendencia y que Dios haría un pacto con ellos. ¿Qué es lo que menciona la Escritura acerca de la fe de Abraham? En Romanos 4:17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. De acuerdo a este pasaje, yo aquí pude sacar 3 componentes que tiene la fe de Abraham. Número 1, llama las cosas que no son como que fueran. Número 2, su fe no se debilitó al ver la evidencia.
Número 3, no duda, se mantiene firme. Y número 4, se fortalece dando gloria y alabanza a Dios. Abraham creyó de acuerdo a lo que Dios le dijo, no de acuerdo a cómo se veía ni cómo se sentía. No le creyó sus sentidos físicos. Su fe estuvo basada en las promesas de Dios. Abraham sabía que nada había imposible para Dios. Él se mantuvo convencido de que Dios podía cumplir lo que él dijo que haría. A mí esto me muestra que Abraham tenía una relación con Dios, que conocía a Dios porque no dudó de lo que Dios le dijo. Y te tengo una gran noticia. Las promesas de Dios también son nuestras como herencia, como hijos de Abraham. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, o sea, a ti y a mí. A fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Las promesas de Abraham son de 3 tipos, son espirituales, son físicas y son materiales. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham son y herederos según la promesa. Tenemos herencia a través de Jesucristo porque somos simientes de Abraham. ¿Lo crees? Estos son promesas para los que somos sus hijos, no son para los de afuera. Para aquellos que realmente hemos hecho a Jesús el Señor de nuestras vidas, tenemos promesas. Cuando vienen mis hijas a mi casa, aunque ya están casadas, ellas saben que pueden disponer de mi casa. Saben que pueden llegar al refrigerador y sacar lo que se les da la gana. Pueden agarrar mi closet, mi ropa. La chiquita siempre se lleva algo de mi closet cuando viene. Se acuesta en mi cama, se mete a bañar en mi baño. O sea, le encanta estar ahí metida, porque sabe que no me tiene que pedir permiso. Es un derecho que tiene como hija. Y a veces nosotros, ¿qué hacemos? Llegamos y nos conformamos con estar sentados en la sala, cuando tenemos tantas promesas de parte de Dios para nosotros. Ahora nosotros recibimos esas promesas de la misma manera que Abraham las recibió. ¿Cómo las recibió? Con la fe. Pero no con la fe de Tomás. Las obtenemos con la fe de Abraham. Muchos hemos querido tener las bendiciones de Abraham con la fe de Tomás, basada en nuestros sentidos físicos, nuestras emociones. Si sentimos que tenemos algo, entonces lo hemos creído. Pero si no sentimos que lo tenemos, no creemos que lo tenemos. La fe verdadera cree en la palabra de Dios a pesar de la evidencia física. El problema con muchos de nosotros, los hijos de Dios, es que queremos la manifestación externa antes de creer en el interior. Y así no funciona la fe. Ellos dejan que sus cuerpos, sus sentidos físicos los dominen. Queremos más lo que dice el doctor, lo que dice la ciencia, cómo nos sentimos, que lo que dice la palabra. Le queremos más lo que dice el gobierno, lo que dicen los economistas, lo que dicen los amigos, lo que dicen las series de Netflix. Le queremos más a cómo nos sentimos, es que yo me siento así, que a lo que dice Dios de ti. Una persona que busca sanidad, ¿a quién debe creerle? Debe ir y buscar la palabra de Dios, no a los síntomas. Él debe de decir, o debemos de decir, sé que soy sano porque la palabra de Dios dice que por su llaga fui curado. Si necesitas finanzas, debes decir, sé que no me faltará nada porque la palabra de Dios dice, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y la palabra también dice, tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Necesitas paz? Puedes decir, Señor, tu palabra dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, Señor. Yo confío en tu palabra, tú eres mi fuente de paz, Señor. Y yo le ordeno a mi cuerpo, le ordeno a mi mente, Señor, que se alinee a tu palabra. Ve a la palabra de Dios y encuentra esa promesa para tu situación. Este es nuestro testamento.
Este es nuestro manual de vida. De Él debemos de depender. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros, los que hablamos la palabra, no podemos creer por ti. Cada quien tiene que creer por sí mismo. Cada quien tiene que desarrollar sus propios músculos de la fe. Pero no te va a funcionar si realmente no lo creemos. Por eso es tan importante creerlo. Marcos 11:23 dice: de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí está Jesús usando un ejemplo metafórico para hablar acerca del poder de la fe. Dios quiere que tengamos una fe, como dice aquí, que mueve montañas. Smith Wigglesworth, no sé si lo conocen o no, que fue un gran hombre de fe en los 1800 y 1900, que Dios lo usó con sanidades tremendas. Este hombre no sabía leer. Su libro de texto fue la Biblia, ahí donde él aprendió a leer. Él era plomero de profesión antes de hacerse un ministro y un predicador. Y Dios lo usó de una manera impresionante, de inclusive resucitar muertos. Pero él era un hombre de fe verdadero. Y yo les decía a Oscar, yo no sé por qué ahora ya no vemos tantos milagros como antes, como si los milagros eran para el pasado, como si los milagros eran solamente para los discípulos, cuando nosotros somos discípulos. ¿Será que nos falta fe? Por eso no vemos los milagros. Smith Wigglesworth dijo: yo no soy movido por lo que veo, no soy movido por cómo me siento, me muevo por lo que creo. También dijo: solo cree, solo la fe en Jesús trae el poder de Dios. Y me encanta esta cita de Pablo que dice que por fe caminamos y no por vista. Por fe caminamos y no por vista. Así es como debemos caminar nosotros, por la fe. Muchos ponemos nuestros sentimientos primero, nuestra fe, nuestros sentimientos en segundo lugar y la palabra en último lugar. Pero no podemos caminar por fe y hacer eso. Debe ser al revés. Pongamos la palabra en primer lugar, nuestra fe en la palabra en el segundo lugar y nuestros sentimientos al último lugar. Y está bien actuar de acuerdo a la razón. Dios nos dio una razón, ¿verdad? Hay cosas que dices, bueno, obviamente es lógico que si yo no trabajo, pues no voy a pedir un préstamo de un carro porque no voy a tener con qué pagarlo, ¿verdad? Dios nos dio la razón. Pero mientras esta no contradiga la palabra, cuando la razón contradiga a la palabra, no a tus sentimientos, no a tus emociones, no lo que quiero creer, confía en la palabra en lugar de la razón. Por ejemplo, la razón le decía a Abraham que un hombre de 99 años y una mujer de 90 años, que además había sido estéril toda su vida, era imposible concebir hijos, ¿sí o no? La razón decía: esto es ilógico, no tiene lógica. Sin embargo, Dios le dijo: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Sabes cuántos años tardaron para que se cumpliera esa promesa en que Dios le dio esa palabra a Abraham y que Sara tuviera el hijo? Aproximadamente 25 años. En 25 años pudieron haber pasado muchas cosas, que sí pasaron, pero Abraham se mantuvo firme y lo dice su palabra. Te hago una pregunta: ¿Abraham lo recibió? ¿Recibió la promesa, sí o no? ¿Verdad que sí? Ahora vamos a ver rápidamente 4 enemigos que batallan constantemente en contra de nuestra fe. El número 1, el apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. No hubiera una batalla por la fe si no hubiera enemigos en contra de nuestra fe, ¿verdad? El más grande enemigo de nuestra fe, como número 1, es la falta de conocimiento de la palabra. Dios no nos dice que pidamos fe. En ninguna parte de la Escritura dice que oremos pidiendo fe. Dios nos dice: ten fe, ten fe. Es una orden, pero también nos dice cómo obtener la fe. En Romanos 10:17, creo que todos hemos oído esa escritura 1,000,000 de veces, que dice: así que la fe es por... ¿cómo?
Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Los que no la escuchan, los que no la leen, los que no la meditan, no pueden tener conocimiento de ella, entonces no pueden tener fe, porque no pueden tener conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. No la pueden creer. ¿Cómo vas a creer de algo que desconoces? Muchos también cristianos no creen en las cosas espirituales porque no saben lo que Dios dice en su palabra. La cura del desconocimiento de Dios obviamente es conocimiento de su palabra, ¿verdad? Muy fácil. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y como sus hijos, nosotros no tenemos por qué conformarnos con una vida mediocre, una vida a medias, ay, pasándola. Pues, ay, a ver si puedo, ay, a ver si se hace, ay, no sé. No tenemos que ser derrotados ni perdernos de todas las bendiciones que Dios ya nos dio por desconocimiento o por incredulidad. Nosotros, como hijos de Dios, como sus hijos creados a su imagen, tenemos que ser las personas más creativas y más visionarias y más agresivas que existen. Porque los de afuera no tienen muchos recursos. Nosotros sí tenemos un Dios grande y poderoso. Y nosotros somos los que mismos nos limitamos o limitamos a Dios al no creerle. Yo siempre digo, las personas que me conocen, que conocimiento es poder. Conocer lo que ya Dios nos entregó en su testamento y Él nos dé su poder para creerlo y recibirlo. El enemigo de nuestra alma quiere mantenernos ignorantes de lo que Dios quiere para nosotros. Y ¿sabes una cosa? Lo ha hecho muy bien. El segundo enemigo de nuestra fe, por la cual muchos somos vencidos, es porque hemos aceptado un sustituto de la fe. Hemos sustituido muchos la esperanza o simplemente el estar de acuerdo mentalmente por la fe. ¿Cuántas veces hemos dicho inclusive nosotros o hemos escuchado decir a otros: pues espero que Dios lo haga, pues espero que sí salga este negocio, híjole, pues espero que sí, que Dios me escuche? En ninguna parte de la palabra dice que Dios escuchará la fe de la esperanza. Dice: y la oración de fe, ¿qué? Sanará al enfermo. Santiago 5:15. Es algo que continuamente tenemos que estarnos recordando nosotros mismos, porque constantemente, ya que es mucho más fácil caer en lo natural. Vivimos en este mundo donde van a venir cosas a nuestra vida, vivimos en un mundo caído, y la esperanza es una reacción natural humana para los que no conocen la palabra. Pero la fe está en tiempo presente. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya nos bendijo. El Señor ya te bendijo. No esperes que te bendiga, porque ya eres bendecido. Y cuando se nos revela esa verdad, cuando nos sentimos bendecidos, créeme que pensamos de una manera muy diferente y tu fe va a crecer cuando tú te ves como Dios te ve. Las bendiciones ya nos fueron provistas a través de Jesucristo. Solo tenemos que recibirlas por fe. Él puso tu enfermedad en Él. Jesús ya pagó por esa enfermedad. Dice su palabra: por su llaga fuimos curados. ¿En qué tiempo está fuimos? En tiempo pasado. Ya Jesús lo hizo. Y muchos dicen: es que ya no tenemos que pedirle a Jesús por sanidad porque ya lo hizo. Simplemente recibirlo por fe. Así es como tenemos que recibir la sanidad. Lo que tenemos que hacer es alinear nuestro creer y nuestro decir con lo que dice la Escritura. Eso es lo que tenemos que hacer. Empieza a creer que por su llaga fuiste curado. No es por lo que creamos o por lo que sintamos, es por lo que dice la Escritura. Dice la palabra que por fe nos movemos y no por vista. Lo dice su palabra, no lo digo yo. Rápidamente, ¿qué es la fe?
Hebreos 11:1 nos dice que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo la convicción de que mi esposo es Oscar. Y por mucho que me trates de decir otra cosa, no me vas a convencer, ¿verdad? Yo tengo la convicción de que Diana es mujer. Aunque tú me digas, no, es que ella se siente cocodrilo. No, es mujer. Yo tengo la convicción, nadie me va a mover de ahí, ¿verdad? Esa es la fe, es tener la certeza y la convicción de lo que estás creyendo, aunque no lo veas, aunque no lo escuches así. La esperanza no tiene ninguna sustancia. La fe da sustancia a lo que estás esperando. En otras palabras, es tu fe la que le da sustancia a tu sanidad. Es tu fe la que le da sustancia a tu provisión financiera. Es tu fe lo que le da sustancia a lo que tú le estás creyendo a Dios. Número 3, el tercer obstáculo para poder tener fe es no sentirnos, el tercer obstáculo por el cual no podemos tener fe es que no nos hemos sentido merecedores de sus promesas. Nos hemos sentido indignos de sus promesas. El sentirnos indignos o no merecedores de sus promesas y la falta de fe van de la mano. Esta es una de las armas más sutiles y peligrosas del enemigo. Pero podemos encontrar la respuesta en la palabra. La respuesta es Jesús. Dios no nos sana, Dios no nos da sus bendiciones o su Espíritu Santo en base a lo que merezcamos. Si así fuera, nadie las mereciéramos, porque nadie puede ser justo por nosotros mismos, nadie. Cuando no conocemos la palabra, permitimos que estos sentimientos de no ser dignos nos venzan. El problema es que nos vemos a nosotros desde el punto de vista natural y estamos más conscientes de nuestras debilidades, de nuestros errores y de nuestros fracasos, en lugar de vernos a nosotros mismos desde una postura bíblica. La manera en que Dios te ve, la manera en cómo Dios me ve. El enemigo va a tratar de mantenernos ajenos a esta verdad. Y nos dirá algo como, pues sí, es cierto que la fe funciona, pero tú no las mereces. Tú no mereces ser prosperado. Tú no mereces tener un buen matrimonio. Tú no mereces que tus hijos te amen. Tú no mereces servir a Dios. Ve tu condición. Y así de ahí se agarra. Dice la palabra que es el padre de la mentira y el que nos condena. La Escritura dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Dios hace o nos hizo nuevas criaturas indignas? ¿Dios nos hizo unas criaturas indignas o no merecedoras de estar en su presencia? El error es que en lugar de ver al hombre interno, nos fijamos en el hombre exterior y en nuestras deficiencias. Dios no hace criaturas indignas, porque eso sería menospreciar su obra, todo lo que le costó. Sería minimizarlo. Él nos hizo una nueva criatura en Jesús. Nuestro valor es Jesús. Él nos da ese valor porque Él es digno. Y te tengo una noticia: cuando Dios te ve a ti, Él ve a Jesús en ti. Y lo dice la palabra. En Colosenses 1:27 dice, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Hechos 17:28 dice, en Él nos movemos, vivimos y somos. Es uno de mis pasajes favoritos. Cuando yo medito de esa escritura, Señor, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en ti yo me muevo, vivo y soy. Cuando aprendemos esta verdad, hacemos un paso gigante para desatar nuestra fe en cada área. Jesús es justo y nosotros fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y así es como tú te tienes que ver. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, no por mis méritos, sino porque Cristo vive en mí, porque Él ya pagó por mí. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. Porque estamos en Él,
Somos hechos la justicia de Dios. Por lo tanto, un sentido de no ser merecedores es negar el sacrificio sustituto de Jesús y de su justicia que se nos ha entregado. Conocer su palabra nos ayudará a liberarnos de este sentimiento de no ser merecedores. Y cuando nos liberamos de estas ideas, la falta de fe también se tiene que ir. No sentirnos dignos de recibir sus bendiciones es un tormento del enemigo que nos roba de todas sus bendiciones que Él tiene y que ha prometido para ti y para mí. Y la condenación es uno de nuestros enemigos peores, que no tenemos por qué permitirlos. En Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Quién está en Cristo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque fuimos hechos hijos de Dios. Ya Dios te ve no como culpable. Tú ya no eres culpable, tú ya eres digno, porque Cristo pagó tu deuda en esa cruz. ¿Lo crees? El último enemigo en contra de nuestra fe es vacilar en nuestra fe. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Una fe que vacila es una fe que no funciona. Una vez que lo crees y tomas tu postura de fe, no lo dudes. Sabes que nuestras batallas más grandes no son ni con el enemigo, ni con las personas, ni con las circunstancias, ni con nuestros problemas. Es con nuestra mente. Esa es nuestra batalla más grande. Muchos de ustedes ya saben acerca del testimonio de cómo Dios a mí me sanó. Yo por muchos años estuve batallando con una enfermedad. Tenía varios síntomas autoinmunes, más bien diagnósticos autoinmunes. Tenía muchísimos problemas digestivos y Dios me sanó instantáneamente. Pero yo me tardé años en recibir mi sanidad. No fue de la noche a la mañana. Pero yo me mantuve firme, creyendo, declarando esa palabra, que yo ya me había dado esa palabra en mí, que dice: el Señor envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y yo me mantenía por años declarando esa palabra. Yo ya no le pedí al Señor: Señor, sáname. Le dije: Señor, gracias porque por tu llegada yo fui curada. Y aunque yo todavía no veo la evidencia de lo que estoy creyendo, Señor, yo ya fui curada en esa cruz y yo sé, Padre, que lo voy a ver. Y yo a con quien platicara, que me preguntaran: ¿cómo sigues? ¿Cómo va tu digestión? ¿Cómo va eso? Y le decía: todavía no funciona bien mi digestión, pero yo sé que ya fui curada. Y yo nada más estoy esperando la evidencia física, la manifestación de lo que estoy creyendo, porque ya lo vi por fe, ya lo tengo, ya lo recibí, Dios ya lo hizo y yo voy a poder comer de todo. Y yo daba testimonio: yo voy a poder comer ese pan, yo voy a poder comer ese huevo, yo voy a poder comer. Y una vez me hablaron de una amiga que tenía el don de sanidad. Y le dije a mi amiga, le dijo: ¿sabes qué? Preséntame a tu amiga, porque yo quiero que ore por mí, porque yo sé que voy a ir y Dios la va a usar y voy a recibir mi sanidad instantáneamente. Yo lo creo. Yo ese día me levanté en la mañana feliz, gozosa, celebrando, porque yo sabía que iba a recibir mi sanidad, y así sucedió. Mi amiga, oramos juntas, recibí mi sanidad instantáneamente. Desde ahí yo he podido comer de todo, gracias a Dios. Pero te voy a decir algo. Tiempo después me quisieron reaparecer algunos síntomas. Pero yo ya había aprendido que el enemigo siempre va a tratar de robarnos lo que Dios nos da, porque él de eso es experto. Y él lo que quiere es que abramos una puerta a la duda y al temor. Yo ya sé cuáles son sus artimañas, dice la palabra, que no ignoramos sus maquinaciones. Siempre ha sido el mismo. Y entonces cuando empezaron a reaparecer esos síntomas, el enemigo quiso, obviamente, que yo abriera la duda. Pero yo no me dejé. Dije: Señor, tu palabra dice que tú enviaste tu palabra y yo fui curada. Por tu llegada yo fui curada, así que yo no recibo nada de lo que no viene de ti. Y yo soy sana. Y todo síntoma se va en el nombre de Jesús. Y se fue. Y se fue.
porque tenemos una lucha constante, que tenemos que permanecer parados en su palabra, parados en su palabra. Pero si no la conocemos, ¿cómo nos vamos a parar en sus promesas si no sabemos lo que Dios dice acerca de nosotros? La fe que vacila es un enemigo que te va a vencer en las batallas de la vida. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La razón por la que es a veces difícil mantenernos en fe y pelear la buena batalla de la fe es porque estamos rodeados de una atmósfera antagonista e incrédula. Este mundo está presidido por Satanás, el enemigo de toda justicia. Vivimos rodeados por corrientes y pensamientos de incredulidad que son tan sutiles que nos pueden dominar cuando menos nos demos cuenta. Al vivir en este mundo caído es más fácil basar nuestra fe en la evidencia física en lugar de basarla en la palabra de Dios. Basar nuestra fe en lo que vemos y sentimos es tener la fe de Tomás. Recuerda que la fe da sustancia a lo que no vemos. La fe cambia la esperanza en realidad. La fe actúa aún en contra de la evidencia. Te quiero dar un testimonio que yo creo que no puedo dejar de pasarlo. La verdad es que no sé si tengo tiempo, pero siento que se los tengo que contar porque Oscar y yo hemos visto muchos milagros. Nosotros vinimos a estudiar a un instituto de fe. Y sabes una cosa, las batallas o nuestro aprendizaje no fue dentro de los salones, sino eran por fuera. Vivimos unas que si no fuera porque en la mañana que íbamos a la escuela a estudiar la palabra, no hubiéramos aguantado, porque esa era nuestra píldora de fe, mira, nuestra inyección. Y entramos a la escuela, ¿verdad, mi amor? Y la inyección de fe, y ahora así, que el mundo, todos solos contra el mundo, ¿no? Y vivimos una tras otra y tras otra, que era constante: Señor, tu palabra, Señor, tu palabra, Señor, tu palabra. Sentados y luego los maestros decían: yo tengo una palabra aquí para un alumno y el Señor dice esto y esto, y esa palabra para nosotros. Y vivimos milagros, pero vivimos muchísimos ataques también. Y uno de esos tantos ataques que recibimos, que ya conforme nos vayan conociendo van a ir conociendo, tantos milagros que hemos visto de parte del Señor, que hemos aprendido a recibirlos por fe en Él, en su palabra, en sus promesas. Es que cuando recién habíamos llegado aquí a Tulsa, no sé si saben que mi esposo es agente de bienes raíces, para los que quieren comprar una casa, no es comercial. Habíamos llegado aquí y mi esposo tenía varias casas que estaban por cerrar. Y pues mientras de eso nos estábamos viviendo, ¿no? Estábamos estudiando y estábamos recibiendo esas comisiones que mi esposo tenía, aunque él estaba buscando trabajo, ¿verdad? Y en eso nos enteramos que una persona había hecho un fraude y había robado $100,000. Y esa persona fue y demandó a la compañía y a mi esposo, porque esa persona era como un intermediario entre esa clienta y mi esposo, que no, son muchos detalles, ¿no? Que para qué les cuento. La cosa es que esta persona robó $100,000 y huyó. Y entonces, de repente, de la noche a la mañana, nos enteramos que teníamos una demanda contra $100,000. La broker de la compañía donde trabajaba Oscar de bienes raíces le dijo: pues mira, pues mientras se averigüe, pues vamos a tener que pagar los abogados, y eso no sabemos cuánto tiempo va a tomar, y pues tus comisiones se van a ir para pagar los abogados. Thank you very much. De la noche a la mañana, ¡pum!, nos quedamos en ceros y con una demanda. Y que además le estaban diciendo a Oscar que tenía que ir a San Diego a las audiencias. Y es que si es que no puedo ir, porque número uno, ya no voy a tener dinero para ir, y número dos, no tengo el tiempo, yo tengo que ir a buscar trabajo, y aparte estoy en la escuela, no puedo ir. Fue un tiempo que sí nos cimbró, sí nos movió el tapete. Sin embargo, nosotros decidimos buscar de Dios. Decidimos confiar que Dios es nuestra justicia, que Él pelea nuestras batallas. Y sí fue duro. Mi esposo al principio no dormía, porque qué tal si me vienen por mí. Llegaron inclusive a insinuar, creo que la broker, que nos habíamos venido a Tulsa porque salió huyendo.
Y él va a tener su postura de lo que Dios hizo en él, cómo el Señor lo levantó y le dio fe para creer, que ya tendrá, algún día van a oír su testimonio. Yo me acuerdo que un día en la mañana, leyendo la palabra, el Señor me dio la cita que dice: yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Lo que es imposible para los hombres es posible para mí. Y dije: Señor, amén, esta palabra es para mí. Yo lo creo, lo recibo, y lo que es imposible para Oscar y para mí es posible para ti. Y recibimos victoria por fe en el nombre de Jesús. Me acuerdo que nos pusimos en la casa, no sé si te acuerdas, mi amor, pusimos la música y nos pusimos a alabar, nos pusimos a danzar, a celebrar la victoria, y sentimos cómo el Señor nos liberó. Ahí en esa sala, me acuerdo. Y luego en un servicio de la iglesia, mi marido también, el Señor le mostró cómo ya el Señor ya lo había hecho. Y me acuerdo que mi mamá me hablaba por teléfono, me dice: Alice, ¿cómo va con esa demanda? Le dije: mami, no sabemos, pero Dios ya nos dio la victoria. Y estamos orando por la persona, por esa señora que robó el dinero, que el Señor toque su corazón y que ella regrese ese dinero. La señora, quién sabe dónde estaba, ya se había huido con $100,000. Dios lo hizo. Esa señora regresó, se declaró culpable y regresó esos $100,000. Porque nuestro Dios, porque lo creímos, porque nos mantuvimos en fe. No fue algo que fue de la noche a la mañana. No sé cuántos meses habrá durado eso, como 3 meses, 10 meses. Pero esos 10 meses nosotros mantenimos, no dudamos, nos mantenimos en fe. Al que cree, todo le es posible. Nuestros sentidos físicos, el hombre externo, la mente natural, no renovada con la palabra, va a pensar y decir que no es posible, que no se puede. Pero la fe va a gritar en medio de la tormenta: hecho está. Acuérdate que la fe de Abraham dice las cosas que no son como que fuesen. Dios declaró de Abraham: a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que fueran. Cuando contamos las cosas que no son como si así fueran, hacemos que Dios actúe. Dios es un Dios de fe y Él opera en el principio de la fe. Y nosotros somos hijos de fe, porque somos engendrados de Él y hemos sido diseñados para vivir en fe. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Nosotros por la fe viviremos, no por las circunstancias, no por los sentimientos, no por lo que vemos, no por lo que sentimos, no por lo que dice el doctor, no por lo que hacen mis hijas, cómo me trata mi esposo, no por lo que tengo en mi cartera, no por cómo están las ventas, no como lo que me dice mi jefe. El justo por la fe vivirá. ¿Quién se atreve a decir: Señor, yo quiero vivir en ese nivel de fe? Te quiero hacer una pregunta: ¿qué tipo de fe crees que Dios piensa que tú tienes? ¿La fe de Tomás, basada en emociones, sentimientos, circunstancias, en que si hay o no hay ventas, si hay o no hay clientes, si me siento bien o me duele? ¿O tienes la fe de Dios? Cree que tienes la fe de Abraham, que estás parado en sus promesas a pesar de las circunstancias. Yo quiero que Dios diga de mí: Lisette creyó en fe y recibió mis promesas. Y sabes, también yo quiero que Dios diga eso mismo de ti. ¿Puedes pensar en algo en lo que Dios te está diciendo que tengas fe, que le creas? Y mi siguiente pregunta: ¿qué te impide creerlo? El desconocimiento de su palabra y sus promesas, el sentirnos indignos o no merecedores de su amor y de recibir de Él, aceptar sustitutos humanos de la fe y el dudar nuestra fe, son los grandes enemigos que nos roban de lo que Dios tiene para nosotros. No tenemos una fe ciega. Nuestra fe está basada en la verdad, en la palabra de Dios. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para robar, matar
y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No una vida mediocre, una vida en abundancia. Jesús ya pagó el precio para que tengamos una vida en abundancia a través de sus promesas. No te conformes con menos. No te conformes con una vida mediocre, porque Dios tiene más para ti de lo que te imaginas. Dice la palabra que sus planes para nosotros son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. No permitas que el diablo te robe, te mienta, te engañe y destruya los planes que Dios tiene para ti por dudar o por desconocer lo que Dios tiene para ti como su hijo. Yo te exhorto, mi hermano y mi hermana, que tu fe crezca, que no te conformes con lo que te han enseñado o lo que has creído o lo que has visto. La fe funciona. La fe funciona. Dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes la arrebatan. Atrévete a arrebatar lo que Dios tiene para ti. Yo te exhorto a que seas una persona que lee la palabra, que la medita diariamente. No te estoy diciendo que te eches un libro al día. Empieza con un capítulo al día. Empieza por algo. Tenemos que volver a la palabra. Ya nadie traemos nuestra Biblia, inclusive ni yo, ya lo tenemos en el iPad. Tenemos que regresar a la palabra. Si quieres ver milagros en tu vida, regresa a la palabra. Medita. Dice Proverbios 1, dice que una promesa que le da a los hijos de Dios, que dice que aquel que medita en su palabra, dice, de día y de noche será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Métete a su palabra, medita en ella, recíbela, vívela, ámala, que sea tu manual de vida. No la veas ahí como para el domingo, ni acaso, ¿verdad? Sácale el polvo y ábrela. Nosotros queremos ser una iglesia que conoce la palabra de Dios. Me equivoqué de libro, me traje mi devocional, mi prayer notebook. ¿Se lo leo? No, es cierto. Yo los animo para que tu fe crezca este año, que lo busques con todo tu corazón. ¿Me dejan orar por ustedes? ¿Qué les parece si le pedimos a Dios que nos ayude para que nuestra fe crezca en este tiempo, en este año? ¿Sí? Señor Padre, yo te pido que tú nos ayudes a ser hijos e hijas, que ponemos tu palabra en primer lugar en nuestra vida, para poder tener una vida de fe que te agrada y que recibe tus promesas. Padre, yo oro que se ha desarrollado en nosotros apetito por tu palabra. Señor, renunciamos a toda pereza espiritual. Padre, sabemos que tú tienes promesas para cada uno de nosotros. Y Señor, no queremos perdernos nada de lo que tú tienes, de lo cual ya pagaste en la cruz por nosotros. Señor, despierta nuestro corazón a que nuestra fe crezca y suba a un nuevo nivel. Porque sé que hay cosas que tengo que conquistar y solo no puedo. Y yo necesito, Señor, hacer equipo contigo a través de la fe. Te pido, Padre Santo, que tú me abras ese apetito por ti, en regresar a ti, en ya no estar tan distraído, tan afanado. Padre Santo, yo te pido que esta sea una iglesia de fe, que podamos ser una iglesia, Señor, que ve milagros, prodigios, Señor, porque a eso nos has llamado. No queremos, Señor, ser una iglesia mediocre, fría, indiferente, ignorante. Te pido, Padre Santo, esto. Y te doy gracias, Señor, por recordarnos, Señor, el poder que hay en tu palabra, al creerla, al vivirla, Señor. Enséñanos.